Siempre hemos pensado que estar aburrido no sirve de nada, pues los dos grandes filósofos del existencialismo, Kierkegaard y Heidegger, nos enseñan que vale la pena aburrirse de vez en cuando. Hoy hablaremos de algo que nos parece inusitado en la filosofía y es una de las herramientas del pensamiento filosófico más curiosas. Se llama el aburrimiento. ¿Qué es aburrirse realmente desde el punto de vista filosófico? Y entonces trataremos de ahondar en ese concepto desde la perspectiva filosófica, naturalmente, pero atención, sin olvidar que también nos aburrimos en la vida real y que eso tiene un peso también, yo digo, filosófico. Lo primero que tenemos que decir es que los dos grandes filósofos del existencialismo que tocan el tema son Søren Kierkegaard y Heidegger. Pero primero digamos una palabrita sobre el existencialismo, que es un movimiento filosófico surgido a mediados del siglo XX y que tuvo exponentes tan importantes como Sartre, como el mismo Heidegger, Gabriel Marcel, incluso escritores como Albert Camus, se vieron imbuidos en un movimiento que se preguntaba por la existencia. ¿La existencia es absurda o la existencia tiene sentido? ¿Soy auténtico en la existencia que estoy llevando? Es decir, se preguntaban por el ser humano como fenómeno que se enfrenta a las cosas. De hecho, El ser y la nada es un gran tratado de filosofía sobre la relación que hay entre el ser humano y las cosas. Como la inercia de las cosas desafiaban al ser humano que realmente es pensante, angustiante, sofocante y aburrido. Miremos un poco que para Kierkegaard el aburrimiento era señal de una sequedad espiritual, de una necesidad de volver a la fe y a Dios. Miren cómo Kierkegaard se formó allá en su Dinamarca natal en medio de una muy estricta ley religiosa de su padre y de su familia. Kierkegaard le debemos la descripción de la fe como un salto al vacío. Como una búsqueda de la autenticidad más allá de las costumbres o de lo que la sociedad dictaba. Es el mismo que encuentra la autenticidad en el seguimiento de Jesús. Más allá de las fronteras de lo religioso, Kierkegaard también criticó a la religión de su país, pero nos dice que el aburrimiento es señal de una falta de fe religiosa, es de no ser capaz de saltar al abismo confiando en Dios. O sea que es interesante esa postura, porque el hecho de determinar que te aburres porque no encuentras algo que realmente te pruebe, eso es interesante. Creo que a todos nos puede pasar que nos aburrimos por no encontrar una cosa que realmente nos atraiga, por el riesgo. No hay riesgo. Una vida falta de autenticidad es una vida seca, una vida sin compromiso, una vida simplemente vivir por vivir, no tiene mucho sentido. Para Heidegger, el aburrimiento es algo más curioso, porque el aburrimiento es cuando todo lo que uno siente no tiene sentido. Óigame bien, revela el vacío en el corazón de la existencia y nos fuerza a confrontar nuestro ser auténtico. Yo he colocado una notica aquí que quisiera leerles. Para este par de filósofos, la existencia humana es el gran reto para comprender de qué va a existir, para qué existimos y la relación de nuestro mundo interior con el mundo exterior. Heidegger, si nos pone a mirar un poco más ese tema, en su libro Fundamentos de la Metafísica, escrito entre el año 29 y 30 del siglo XX, dice que la búsqueda existencial nos muestra que el aburrimiento revela aspectos fundamentales de nuestra vida. Nos fatiga algo porque lo hemos permitido y no hemos ido más allá de la sola fatiga física o emocional. Heidegger explica en tres términos, digamos en tres niveles, el aburrimiento. Primero, aburrirse por algo, el aburrirse con algo y el aburrirse profundamente. Miremos qué es el aburrirse por algo. Cuando te toca una actividad que no tiene ninguna gracia. Me explico, hacer cola para comprar un tiquete de avión, del tren, y si la cola es de 1 cuadra o 2 cuadras para entrar al cine o a un concierto, aquello aburre. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna gracia. Es decir, el aburrimiento aquí está ligado a una situación particular que la puedes cambiar si quieres, cambiando de situación. Luego viene un aburrimiento con algo. Esta forma de aburrimiento ya no tiene un objeto,
sino que hay una cierta fatiga. Es cuando sientes que hay una prolongación en tu aburrimiento, pero que no es específico, no tiene una actividad específica que resolver. Y aquí hay una desconexión un poquito más profunda con la vida. Me explico. Cuando tienes muchas situaciones no resueltas y decides centrarte en ti mismo, te aburres porque las otras no están resueltas. Pero mira que ya allí hay algo que no es específico. No solamente es pagar una deuda, no solamente es encontrar un buen empleo. No son cosas concretas, sino que poco a poco has comprendido que estás no a la deriva, pero sí estancado. Y miremos el último aspecto, que es el aburrimiento profundo. Esta forma de aburrimiento más existencialmente significativa es cuando tú te preguntas por el sentido de la existencia. Y yo he puesto aquí una nota que es que los grandes escritores existencialistas como Sartre o Camus, incluso como Kafka o tal vez como Bertolt Brecht, cada uno nos plantea que hay un aburrimiento profundo como metáfora de una gran pregunta por el yo, por el sí mismo, por la existencia. Por eso Sartre incluso habla del ser y la nada, es decir, de la conciencia y los objetos. Cómo los objetos son indiferentes, cómo ellos no sufren y nosotros sí. Cómo los objetos se convierten también en protagonistas de nuestra vida, como una joya, un anillo, un recuerdo, un fetiche, algo que se ha convertido en un símbolo de una experiencia humana. Es el choque de la conciencia con los objetos lo que aburre. A veces los objetos, entre comillas, podrían ser más felices que nosotros. Pero también Bertolt Brecht escribe una novela sobre el aburrimiento, una obra de teatro, perdón, que tiene que ver totalmente con el aburrimiento. Se trata de una obra de teatro que se llama Esperando a Godot. Y los dos personajes que esperan a Godot hablan de él todo el tiempo y él no llega. En cada uno de los capítulos de las puestas en escena está la incertidumbre de un personaje que nunca llegó y que nunca satisfizo este aburrimiento que causa la espera de alguien que no va a llegar o que no llega. Allí es donde te sientes completamente desarraigado del mundo y todo parece igualmente sin sentido. Eso suele pasarnos y se convierte en una pregunta filosófica que cae en lo existencial. ¿Por qué me pasa a mí esta situación que yo estoy viviendo? Y no se trata solamente de una situación que se pueda describir con un solo accidente, sino con múltiples accidentes que van redondeando y que van perfeccionando esta sensación de aburrimiento. Heidegger describe este estado como cuando somos abordados por alguien, como que alguien se montó en nuestra vida. Y es mucho más simple, más profundo que simplemente experimentarlo. Es lograr describir por qué estamos así. Es un tipo de vacío metafísico donde el tiempo parece extenderse infinitamente y nos confronta con el sentido de nuestra existencia. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En la novela Metamorfosis de Kafka, nuestro personaje amanece un día convertido en insecto. Él llega al aburrimiento en las primeras horas, en los primeros días, de esta sensación de ser insecto y de ser alimentado con frutas que le tiran su hermana y sus padres al cuarto, un cuarto que empieza a ser mugroso. Kafka nos presenta a un hombre tremendamente aburrido por su condición nueva de ser un insecto. Pero la familia ni se diga. La familia está destrozada porque tiene que aguantarse un insecto en ese cuarto tan grande como la cama. Por eso cuando Gregorio Samsa, el aburrido más conocido de todos los tiempos, se muere, la familia sale a celebrar porque se acabó el aburrimiento. Desconcertados llegan a la conclusión de que lo que los mantenía aburridos en ese estado era justamente la víctima de aquella transformación que se llamaba Gregorio Samsa. Noten que las novelas vehiculan muy bien el concepto y los animo a leerse La Metamorfosis de Kafka, que realmente es breve pero muy profunda y que describe muy bien lo que hemos intentado hacer aquí. Ahora bien, Heidegger establece varios elementos que tienen que ver con el aburrimiento. Por ejemplo, el aburrimiento y el concepto de tiempo
El aburrimiento como camino de autenticidad y el aburrimiento versus ansiedad, que la gente interpretaría como depresión o ansiedad. Miremos un poco el papel del tiempo en el aburrimiento. Cuando estamos aburridos, el tiempo se alarga. Cuando estamos felices, el tiempo se acorta. Es crucial creer que realmente lo que nos aburre es estar en el tiempo, es decir, saber que estamos contando los minutos, las horas, los días, etc. Esa es la peor parte del aburrimiento. Empezar a contar, cuando en realidad lo que importa es la mente y el espíritu que la representa. Nos dejamos siempre robar la atención de las cosas materiales, de nuestro propio cuerpo, de nuestra salud, de nuestra belleza, y poco nos centramos en que convivimos con una mente que quiere entender por qué no logramos encasar o enchazar, casar realmente en la vida. ¿Qué nos falta para que logremos sentirnos satisfechos de nuestra existencia? Y entonces Heidegger dice que el tiempo lo que hace es distraernos de las preguntas existencialmente más profundas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? La mayoría de nosotros tratamos de no hacernos esas preguntas y de vivir en nuestro trabajo, en nuestras funciones, sin mirar realmente el contenido de nuestra existencia. Y por eso, cuando viene algo importante que nos distrae de las cosas en las que siempre prestamos nuestra atención, aparece el aburrimiento. Corta la narrativa. Pero digamos algo más. La conexión profunda que tenemos los seres humanos con todo lo que nos circunda. Nuestra mente, nuestro yo inmerso en el mundo, no se puede comprender sino en el tiempo. O sea que el tiempo siempre será una medida que, aunque nos aburre, sin embargo le da sentido al paso de los días a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que descubre el aburrimiento en el tiempo. Es el tiempo, el espacio en donde nos sentimos felices o aburridos. Pero vayamos un poquitico más con el tema de la autenticidad. Una cosa que nos aburre es que siempre estamos intentando satisfacer los requerimientos de la sociedad, las opiniones de los amigos, las falsas metas que nos han puesto otros. Esto se ve muy en boga hoy día en las redes sociales. Queremos ser como la persona que sale en Instagram, como la persona que sale en TikTok. Queremos vivir en ese apartamento espectacular donde una muchacha hace un asado, un muchacho se baña y se aplica una loción. Es decir, el aburrimiento nos viene porque no tiene sentido nuestra propia vida y quisiéramos que nuestra vida fuera esa otra vida que hay frente a nosotros. Quisiéramos que eso que le pasa al otro fuera mi situación y nadie sabe lo de nadie. No hay que meterse en los zapatos ajenos porque nos aburrimos más todavía. Miremos un poquitico más en detalle la nota que puse allí. El existencialismo nació en entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sentían estos hombres cuando vinieron a la paz y encontraron que las ciudades estaban destruidas y que el mundo había sido borrado de un plumazo de la noche a la mañana con un balazo? Cuando ellos descubren que el mundo está destrozado en torno suyo, el aburrimiento se convierte en la herramienta para comprender que lo que tienen ahora son solo cenizas y es necesario empezar a construir con ellas, aunque sea pintándonos en la cara el hollín y el mugre de lo que los otros vivieron y de lo que nosotros estamos siendo testigos. Por eso, en donde lo más importante en esa pérdida de los europeos del mitad del siglo XX es que lo más importante no era el vencedor, tal vez era el guerrero, el campesino, el artesano. Ellos eran más importantes y todo el mundo pensaba que los más importantes eran los que estaban disparando. Por eso el aburrimiento posterior fue haber descubierto que se habían perdido de lo mejor, que las mejores historias las contaban los más humildes, los más sencillos y no los personajes encumbrados. Podríamos hablar muchas cosas del aburrimiento, incluso la relación que tiene con la ansiedad, pero yo creo que con esto es bastante, porque la filosofía nos obliga a repensar también nuestra existencia cuando nos encontramos en situaciones límites. Y por eso es importante la filosofía. Ella es un arte lógico
que nos conduce a respuestas lógicas en medio de una vida que no siempre es lógica. Heidegger no ve el aburrimiento entonces como algo que uno deba evadir. En cambio, él sugiere que el aburrimiento profundo es una experiencia filosófica de la que podemos aprender. Yo creo que el ser humano, si no tuviera ningún estímulo de fuera, si no encontrara la adversidad al otro lado, viviría una vida realmente angelical, angelicalmente aburrida. El aburrimiento no es un enemigo. Es enemigo el cerebro que no se mueve, las piernas que no caminan, los brazos que no abrazan, los besos que no se dan, es decir, el no existir de manera auténtica. El aburrimiento, no lo olviden, es una herramienta filosófica. Gracias a Heidegger y gracias a Kierkegaard por habernos hecho caer en la cuenta de que de vez en cuando hay que aburrirse. Muchas gracias por estar ahí.